Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús le damos la bienvenida a este estudio bíblico el día de hoy. Esperamos se encuentren teniendo un día, una noche bendecida en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir avanzando. Recuerden que estamos haciendo un estudio sobre el Evangelio de Juan. La idea es que podamos avanzar en este estudio y profundizando poco a poco con la ayuda del Espíritu Santo, para que vayamos entendiendo lo que Dios quiere transmitir a través de este libro, que es un evangelio. Recuerden que hay 4 evangelios. Tenemos el evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y el evangelio de Juan. Recuerden los estudios anteriores que hemos estado realizando. Es importante que no olvidemos, porque uno de los propósitos de estos estudios es precisamente que podamos avanzar cada vez más y profundizar en el conocimiento que Dios quiere para todos nosotros como hijos de Dios. Recuerden que siempre he enfatizado en la importancia del conocimiento, porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere un pueblo que se pierda por falta de conocimiento. Y no es cualquier conocimiento, es el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ya hemos hablado que la Biblia no es cualquier libro. Hemos mencionado que tardó alrededor de 1500 años en ser escrita por 40 hombres diferentes, y que hay poder en la palabra de Dios. Entonces vemos, por ejemplo, como en el Evangelio de Juan él hace un énfasis en lo que es Jesús, y él mira a Jesús desde 2 perspectivas. Él mira a Jesús desde una perspectiva espiritual, que ya lo hemos venido estudiando, y también mira a Jesús desde una perspectiva humana, porque habíamos mencionado también en algunos estudios anteriores que Juan se denominaba a sí mismo como el discípulo amado. Entonces ya podemos ir entendiendo la cercanía que tenía Juan con Jesús. Y si alguien es cercano a Jesús, quiere decir que también está presente en las pruebas, está presente en los padecimientos físicos, en la tristeza. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender que este libro de Juan nos muestra a Jesús desde 2 perspectivas. Entonces por eso es importante ir estudiando. Recuerden que es muy importante que todos nosotros tengamos cuaderno y lápiz, para que podamos anotar cualquier dato que de pronto ustedes no estén enterados o que no sepan, con el propósito de que sigamos avanzando. No olvidemos los estudios anteriores. Recuerden que los pueden encontrar en la página de Palabra del Ministerio Internacional Palabra de Vida en Facebook. También los pueden encontrar en YouTube. Y la idea es que podamos profundizar. Amén. Bueno, en el estudio anterior, espero que recordemos lo que habíamos visto en el estudio anterior. Estuvo compartiendo con nosotros el pastor Javier, y estuvo hablando de un tema muy importante que es esencial para todos nosotros. Y esa parte, él estuvo haciendo un estudio desde el versículo 4 hasta el versículo 10 del capítulo número 1. Entonces por eso es importante que no nos olvidemos de todo lo que el Espíritu Santo nos está transmitiendo. El pastor en el estudio anterior nos mencionaba que Jesús es la luz. Jesús es la luz. Y esto nos lleva a la comprensión que en cualquier parte de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre que encontramos la palabra luz, está haciendo referencia ¿a quién? A Jesús. Siempre que encontremos la palabra luz. Entonces, por ejemplo, yo voy a mostrarles algunos ejemplos. Desde Génesis
Cuando Dios separó las tinieblas de la luz, Él nos quiso decir que la naturaleza de Jesús no se mezcla con las tinieblas. Es una naturaleza pura, es una naturaleza limpia, es una naturaleza santa, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere decir que Él apartó las tinieblas de la luz. Y el cumplimiento de esa palabra no solamente se da en Génesis, sino que también se da con la venida de Jesús, porque ese fue el propósito también de Jesús, de venir y apartar toda la oscuridad que ya estaba en la tierra por medio de pensamientos humanos, y manifestar la luz. Por eso es importante comprender cuando se dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se acerca el reino de los cielos, quiere decir que la luz de Dios se manifiesta. Amén. Entonces vamos a leer, por ejemplo, unos versículos donde hablan de la luz, para que podamos seguir avanzando y podamos ir comprendiendo lo que Dios nos quiere decir a través de esto. Entonces, siempre que veamos la palabra luz, se está hablando de esa naturaleza de Jesús, Por ejemplo, en Isaías capítulo 60, versículo 1, dice la palabra de Dios: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Es decir, Jesús se manifiesta en tu vida. ¿Y cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios? Que la luz de Jesús se manifieste y brille a través de nosotros. Eso es lo que está hablando Isaías, ¿cierto? Es decir, que si nosotros queremos hacer parte de la luz, tenemos que aceptar a Jesús. Amén. Porque Jesús es la luz. Es imposible tener la luz del reino de Dios si nosotros no vivimos conforme a lo que Jesús fue. Por eso Él nos decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Es decir, que todos los que quieran acceder a la luz debemos caminar por ese camino. Estamos haciendo apenas como un recuento de lo que estuvimos viendo en el estudio anterior. Amén. Recuerden que ese versículo lo encontramos en Isaías capítulo 60, versículo 1. Otro versículo que también habla de la luz, lo encontramos en el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105 dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces aquí vamos nosotros comprendiendo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para iluminar nuestro camino? ¿Cómo hacemos nosotros para que las tinieblas huyan? La única manera de que las tinieblas huyan es recibiendo a Jesús y caminando como Jesús caminó, ¿cierto? Esa es la única manera. Entonces cuando dice la palabra es una lámpara a mis pies, cuando Juan, como hemos visto aún desde que se empezó a hacer este estudio del primer capítulo, cuando dice que el verbo se hizo carne, ¿cierto? Es decir, la palabra se hizo hombre, se manifestó, se acercó a nosotros como pueblo, tuvo una cercanía a través de Jesús. Es decir, que la luz se manifestó en nosotros, vino a traer una claridad. Recuerden que una de las cosas que sucedió cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra que el velo fue roto. Y si el velo fue roto, ¿qué sucede cuando el velo de nuestros ojos es roto? Vemos la luz, vemos la claridad. Entonces la luz se manifestó. Entonces cuando Jesús fue crucificado, muchos se dieron cuenta de la realidad, de que realmente Jesús no era un engañador, de que Jesús simplemente no era un palabrero como muchos le decían, sino que realmente Él era la luz. Él es la luz y seguirá siendo la luz de la iglesia. Amén. Entonces hay varios versículos, estamos enfatizando en esta parte para que podamos ir haciendo una relación con el estudio anterior. Entonces siempre que encontremos la palabra luz, ¿qué debemos hacer? Relacionarlo siempre directamente con Jesús, porque Él es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. Y aquí hay una confirmación hacia lo que estamos analizando, ¿cierto? Una confirmación. ¿Quién es la luz? Jesús.
Entonces siempre, en cualquier versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando veamos la palabra luz, lumbrera y todos los sinónimos, claridad, hacen referencia a Jesús, porque Él es la luz del mundo, ¿cierto? Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. En Juan capítulo 1, versículo 5, dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y esto es algo poderoso, algo muy poderoso, ¿cierto? Entonces dice que por más de que haya tinieblas, así como decía Isaías también 60, ¿cierto? Porque estamos en un mundo difícil, de muchas tinieblas, de mucha oscuridad, la maldad se ha incrementado, ¿cierto? Pero también dice Isaías que sobre vosotros resplandecerá Jehová. ¿Y cómo resplandece Jehová? A través de Jesús, a través de la vida de Jesús. Porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo va a resplandecer Dios a través de nosotros? ¿Cómo hacemos para que esa luz resplandezca a través de nosotros? Entonces la única manera de poder hacer que esa luz resplandezca a través de nosotros es accediendo a ese camino, a esa verdad y a esa vida que es Jesús. Esa es la única manera de que Dios resplandezca sobre nosotros. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Eso es algo muy hermoso también aquí, como Dios nos da la oportunidad a nosotros de ser también luz, ¿cierto? Porque Jesús cuando descendió de los cielos, Él tuvo amor, Él vino por amor a su pueblo, a rescatar lo que se había perdido, todo lo que estaba en tinieblas, Él vino a rescatarlo, ¿cierto? Pero como Él tiene amor por su pueblo, nosotros sabemos que una de las características del amor es que no es egoísta, ¿cierto? Es decir, Jesús no estaba pensando, no, yo soy el único que va a tener esta luz, ¿cierto? Él no pensó eso, Él dijo, yo quiero que ustedes también sean luz, yo quiero también que ustedes sean luz. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 14 decía: ustedes son la luz del mundo. Por eso si alguno de ustedes en algún momento ha pensado, yo no tengo esperanza, yo no tengo salida, yo no tengo propósito en mi vida, Jesús te está diciendo a través de este versículo de Mateo capítulo 5, versículo 14, que tú también eres la luz. Porque si tú tienes a Jesús, tú eres luz. Eso es lo que Dios te quiere transmitir a través. Por eso es tan bonito hacer estos estudios, porque nosotros vamos entendiendo cuál es nuestro propósito, vamos entendiendo cuál es nuestro llamado, ¿cierto? Que no debemos caminar en las tinieblas, porque recuerden que cuando Jesús llega a nuestras vidas, esas tinieblas deben apartarse de lo que es la naturaleza de Jesús. Por eso ya Dios nos ha venido hablando de muchas maneras que no podemos caminar en ambas cosas, en tinieblas y en luz, porque Jesús es santo, ¿cierto? Jesús es santo. Así mismo como Él dice que tú eres la luz del mundo, también Él te dice, sed santo porque yo soy santo. Es decir, que Él se aparta de las tinieblas, Él no se mezcla con las tinieblas, porque vemos que desde el principio siempre el propósito de Dios fue dividir las tinieblas de la luz. Amén. Entonces por eso es importante ir comprendiendo esto. El Salmo 27 versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Cierto? El Señor es mi luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz de nuestra salvación, ¿cierto? Él es el que alumbra, nos da entendimiento de la salvación. ¿A quién temeré? ¿Cierto? Porque Él ha venido aquí a salvar. Él ha venido a salvar, ¿cierto? Entonces, acuérdense en una parte donde Juan, habíamos hecho también un estudio donde analizamos un poquito algunos de los errores que Juan cometió también como ser humano, como todos cometemos errores, ¿cierto? Juan también cometió muchos errores, ¿cierto? Pero lo bonito de Juan es que tuvo un corazón dispuesto, un corazón de amigo para escuchar siempre a Jesús, pero él también cometió errores. Entonces, uno de los errores que cometió Juan, recuerden que era cuando le dijo a Jesús: Señor, haz descender fuego del cielo y que todos sean consumidos. Recuerden lo que le dijo Jesús. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no ha venido a matar ni a destruir, ha venido aquí a dar vida, ha venido a salvar,
¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos entendiendo el propósito de Jesús y el propósito de Él como luz, como la luz del mundo. Y así mismo podemos encontrar muchos versículos que hablan de Jesús sin ni siquiera mencionar a Jesús. Por eso estamos analizando que aún así no mencionen a Jesús directamente. Siempre que hablen de la luz están hablando de Jesús, están hablando de Jesús. Amén. Entonces por eso es importante esto que estamos analizando. Y esta parte que estamos analizando pertenece pues al estudio que se había realizado hace 8 días y que Juan nos muestra a Jesús como la luz. Eso quiere decir que Juan fue testigo de que en cualquier lugar donde Jesús llegaba, las tinieblas huían. Él sanaba a los enfermos. ¿Y cómo se manifestaba esa luz? Por medio de la sanación, ¿cierto? De la sanidad de los enfermos, cuando sanaba a los ciegos, cuando sanaba a los sordos, ¿cierto? Cuando sanó de pronto allí también aquella mujer de flujo de sangre, ¿cierto? Por tantos años, aquella mujer sufriendo andando en esa oscuridad, siendo rechazada por la sociedad, pero Jesús llegó allí como la luz, ¿cierto? También con el paralítico de Betesda, tantos años, también en la oscuridad, y llegó Jesús y se manifestó como la luz. Entonces, Jesús es la luz del mundo, Jesús es la luz de su pueblo, Jesús es la luz, Él es la luz. Entonces, si tú quieres andar en la luz, ¿qué debemos hacer? Andar como Jesús andó. Amén. Por eso Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Prácticamente Pablo estaba diciendo: ¿tú quieres hacer parte de la luz? Pues sé imitador de Cristo. Sé imitador de Cristo. Hay que imitar a Jesús en todo sentido, en el carácter, ¿cierto? En la manera de ser, en la humildad, en la sencillez, porque todo esto es ser parte de la luz de Jesús, es ser parte de esa luz. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos a seguir estudiando un poquito lo que es este capítulo número 1 de Juan. Estaba haciendo un repaso de lo que se había hecho anteriormente en los estudios anteriores y pude llegar a una conclusión en cuanto al capítulo número 1 de Juan. Entonces, del versículo 1 al versículo 3 es donde viene Jesús y se manifiesta, donde Juan habla de que Jesús se manifiesta, ¿cierto? De que Jesús, siendo Dios, se manifiesta. Eso lo podemos ver en el versículo 1 al 3, que ya se había hecho un estudio de eso, lo había hecho mi hermano Jason, que Él se manifestó, ¿cierto? Siendo Dios, Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Del versículo 4 al 10, que fue el estudio que hizo el pastor Javier hace 8 días, habla de lo que es su naturaleza, la naturaleza de Jesús. De la naturaleza de Jesús se pueden hablar muchas cosas, pero volvemos a que la naturaleza de Jesús es luz. Él es luz. Amén. Entonces, Él es luz, no tinieblas. Él no es tinieblas, ¿cierto? Por eso el mundo no le conoce. ¿Por qué el mundo no le conoce? Porque el mundo vive en tinieblas. Si el mundo viviera en luz, conocería a Jesús. Conocería a Jesús. Por eso todo el que anda en tinieblas es muy difícil que conozca la naturaleza de Jesús, hasta que esa luz se manifiesta, hasta que esa luz se hace real en una vida. Cuando esa luz se hace real en una vida, esa vida empieza a cambiar. Es como cuando uno enciende un bombillo en una habitación que está oscura. Cuando uno enciende un bombillo en una habitación que está oscura, se manifiesta la luz y todas las tinieblas empiezan a disiparse y empiezan a huir. Del versículo 10 al 14 ya empieza a hablar de lo que es un propósito, ¿cierto? Entonces antes decía que Jesús se manifestó, se hizo hombre, habla de la naturaleza de Jesús, ¿cierto? Que habla aún desde Génesis. Habíamos dicho que Jesús no solamente se conoce desde los evangelios, sino que toda la palabra es inspirada por Él y para Él, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Y el versículo 10 al 14 ya empieza a mostrar un propósito, porque Jesús no vino a la tierra simplemente porque sí.
Jesús no vino a la tierra simplemente para decir, bueno, yo voy a sanar enfermos, yo voy a hacer esto, y realmente lo hizo, pero había un propósito, Entonces, por ejemplo, en el versículo 11 dice la palabra de Dios, y aquí a veces hay una confusión, por eso hay que tener mucho cuidado y poner mucha atención, porque aquí dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo. Muchos de nosotros a veces le agregamos una S en la primera parte donde dice a lo suyo. Muchos decimos a los suyos, y es muy diferente decir a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero verdaderamente la palabra dice a lo suyo vino. Aquí está hablando ya de propósito, de un propósito que Jesús tiene al momento de descender y hacerse hombre, que es lo que está hablando Juan en este primer capítulo. A lo suyo vino, ¿cierto? A lo suyo, un propósito. Entonces vamos a estar pendientes ahí, que dice el versículo 11, propósito. ¿Y a dónde quería manifestar ese propósito? En los suyos, ¿cierto? Por eso dice, vamos a repetir esa parte, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Es como cuando uno entra a una casa, vamos a poner un ejemplo, es como cuando uno entra a una casa y tú vas allá y vas con un propósito, así a hacer una visita, vas a visitar una casa, pero siempre que tú vas a una casa llevas un propósito. Pero cuando tú llegas a esa casa, todos los que están dentro de la casa te empiezan a dar la espalda. Todos los que están dentro de la casa te empiezan a mirar mal, empiezan a decir, bueno, ¿y a qué vino este? ¿A qué vino? ¿Cierto? Empiezan como a preguntarse, bueno, ¿y cuál es el propósito de esta visita? Entonces, algo muy parecido sucedió con Jesús. Él vino con un propósito, pero muchos no entendían cuál era ese propósito. Muchos no comprendieron, simplemente lo vieron ahí, porque muchos solamente veían en lo natural. Por eso, aún sus discípulos al principio no comprendían qué era lo que estaba pasando. Recuerden que el primer milagro fue aquella pesca, ¿cierto? La primera pesca milagrosa fue el primer milagro, y ellos no comprendían qué era lo que estaba sucediendo. Ellos se sorprendieron, y esa fue una de las primeras manifestaciones de los milagros de Jesús. Entonces, pero fue al principio muy difícil comprender, porque muchos de ellos tenían puestos los ojos en lo natural, así como muchos de nosotros tenemos los ojos puestos en lo natural. Por eso es tan difícil muchas veces acceder a lo sobrenatural de Dios, acceder a la comprensión y la profundidad del Espíritu, cuando nosotros simplemente miramos en lo natural. Habíamos dicho que la palabra de Dios se puede comprender desde dos perspectivas. Una de las maneras de comprender la palabra de Dios es en lo natural. Habíamos mencionado en uno de los estudios un versículo que dice, los cielos cuentan su gloria. Pero la otra manera de entender la palabra y de comprender lo que es como Dios quiere que su pueblo lo entienda es de una manera espiritual. No quiere decir que nosotros abandonemos la parte natural, porque aun cuando nosotros vamos y miramos un paisaje inmenso con árboles fructíferos, con hojitas verdes y el sol en pleno día, uno dice, realmente Dios es grande y poderoso. ¿Quién puede hacer salir ese sol? ¿Quién puede hacer brotar las plantas? ¿Quién puede hacer brotar el fruto de los árboles? Dios, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros trascendamos a lo espiritual. Entonces esto era lo que hacía Juan. Juan no solamente analizó a Jesús desde el punto de vista natural, pero también lo transmitió desde un punto de vista muy espiritual. Amén. Bueno, entonces, como este versículo dice, el versículo 11 dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Nosotros debemos comprender, bueno, pero ¿por qué no le recibieron? Ya habíamos analizado que era porque muchos de ellos no estaban preparados, estaban esperando un Jesús diferente, ¿cierto? Estaban esperando un Jesús como ellos lo percibían.
Y así desafortunadamente también va a pasar en la segunda venida de Jesús. Por eso dice la palabra que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Nadie lo va a esperar, ¿cierto? Y lo que Dios espera de nosotros como pueblo es que estemos apercibidos, que nosotros estemos despiertos y atentos como aquellas 5 vírgenes, ¿cierto? Porque todo el que esté conectado con el Espíritu Santo, la llegada de Jesús no le va a sorprender. No le va a sorprender, porque el mismo Espíritu Santo nos va a dar el entendimiento, que aún así nadie sepa el momento, porque ese momento, ese día, esa hora solamente la sabe nuestro Dios. Pero lo que sí podemos hacer es estar preparados para esa venida. ¿Y cómo podemos estar preparados? Caminando en la luz, no en las tinieblas, sino en la luz. Entonces podemos analizar otros puntos importantes también en esta parte de por qué los suyos no le recibieron, por qué le costó tanto al pueblo de Dios entender, comprender lo que decía Jesús, por qué le costó tanto. Entonces nosotros debemos comprender qué tipo de pueblo fue el que no recibió a Jesús, con qué tipo de pueblo fue que Jesús se tuvo que enfrentar. Entonces, por ejemplo, si vamos nosotros a Juan capítulo 3 versículo 19, vamos a repetir, Juan capítulo 3 versículo 19, dice la palabra de Dios: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿cierto? Entonces, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, amaron más ir detrás de ese enemigo, que ya todos sabemos que es Satanás, la confusión del mundo, las tinieblas del mundo, que Jesús. Es decir, rechazaron a Jesús. Cuando Juan está hablando en esta parte de que amaron más las tinieblas que la luz, estamos comprendiendo por qué los suyos no le recibieron. Porque prefirieron andar detrás de sus propios pasos, porque prefirieron andar detrás de sus propios caminos, prefirieron arraigarse a lo que ya sabían, a lo que ya estaba establecido. Es como cuando nosotros de pronto, vamos a comprenderlo un poquito más, es como cuando nosotros de pronto crecemos en una familia, y en una familia de pronto te enseñan que esa pared que está ahí es negra. Te dicen, esa pared es negra. Y de repente ya cuando tú tengas por allá 20 años, tú te creíste esa historia de que esa pared es negra. Cuando viene alguien de afuera y te dice, esa pared no es negra, esa pared es blanca. Esa pared es blanca. Entonces empiezas tú a decir, no, esa pared no puede ser blanca, porque a mí me enseñaron durante 20 años que esa pared es negra. Entonces por eso al pueblo de Dios le costó tanto recibir a Jesús, porque ya estaban acostumbrados. Por eso el domingo, a través de la boca del pastor Luis, Dios nos transfería esto. Muchos de nosotros hacemos costumbre en no congregarnos, ¿cierto? Cuando se vuelve una costumbre o un hábito, es muy difícil dejar ese hábito. Se requieren muchas cosas, se requiere sacrificio, se requiere negación, se requiere esfuerzo, se requiere convicción para poder cambiar un hábito, ¿cierto? Y se necesita ¿qué? Creer, porque Él vino a los suyos, pero muchos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no creían en lo que Él decía. Muchos dudaban de lo que Él decía, ¿cierto? Muchos decían, él es un hechicero, un brujo, porque sanaba a los enfermos, y decían, ¿y esto cómo puede ser posible? Por eso aquí Juan nos está especificando que muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos prefirieron arraigarse ahí. En aquel tiempo también se hacía lo que se hace en este tiempo. Se llamaba lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y quién es bueno? Ya sabemos quién es bueno, ¿cierto? Pero para ellos y para muchos en este tiempo es muy difícil aceptar esto, porque prefieren hacer esas obras de maldad, porque tal vez estas obras de maldad les benefician más. Y así sucedió en aquella época. Aquellas obras que ellos hacían les beneficiaban más. Por eso
El versículo 11 dice, a lo suyo vino a cumplir su propósito, a cumplir su plan, pero los suyos no le recibieron. Por eso yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Quién de ustedes está dispuesto a recibir la luz? ¿Quién de ustedes está dispuesto a recibir a Jesús? Porque para recibir a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de caminar en la oscuridad, dejar de caminar en las tinieblas, dejar de hacer las obras que no son parte de la luz. Y ahí es donde nos cuesta. Por eso, aún en este tiempo todavía, la visitación del Espíritu Santo llega, pero muchos no quieren recibirle. Él viene a lo suyo, pero muchos no le reciben. Amén. Espero que ninguno de los que estemos acá que estemos rechazando, ¿no?, la visitación del Espíritu Santo, sino que al contrario, que nosotros haya esa negación, esa decisión, esa convicción, esa fe de creer y de obedecer lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto tener unidad? Porque una de las cosas que Dios nos demanda es la unidad, ¿cierto? Cuando Dios habla de unidad, habla de un solo sentir, de estar direccionados hacia un solo lado. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque la única forma de estar en unidad es que andemos todos en la luz. Es la única manera. Es la única manera. Es decir, la única manera de que haya unidad en la iglesia, de que haya unidad en una casa, es que haya un acuerdo entre todos de que todos quieran caminar según Jesús. ¿Y Jesús qué es? La palabra. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa, porque cuando tú estás manifestando la palabra y la crees, allí se manifiesta un poder especial, que es el poder de Jesús a través del Espíritu Santo. Cuando tú estás de pronto reprendiendo potestades o de pronto intentando sacar las tinieblas de un lugar, cuando tú dices en el nombre poderoso de Jesús, estás diciendo que se manifieste la luz en esta casa, ¿cierto? Eso nos da a entender que la manera en que nosotros podemos disipar las tinieblas de un lugar, de una casa, o de un lugar o de una familia, es pidiéndole al Señor a través del Espíritu Santo que se manifieste la luz de Cristo en esa casa y que esa luz sea recibida, y que todos los integrantes de esa casa estén dispuestos a cambiar su caminar, estén dispuestos a recibir el alumbramiento de Jesús, que todos estén dispuestos, porque es la única manera de que podamos valorar y de que le recibamos a Él. Amén. Israel en aquella época era un pueblo oprimido por pueblos dominantes, y esta era otra de las razones por la cual a Israel le costaba recibir a Jesús, porque era un pueblo oprimido, y como era un pueblo que se relacionaba con unos pueblos dominantes de aquella época, también eran influenciados por esos pueblos, eran influenciados por esos ideales. Por eso, si nosotros nos rodeamos de personas, o nos rodeamos de pronto de algo que no vaya conforme a Dios, corremos el riesgo, si no estamos con el Espíritu Santo, corremos el riesgo de ser influenciados por esas cosas o por esas personas con las que caminamos. Por eso esto es algo que les sucedió también a Israel. Por eso para ellos les era muy difícil recibir a Jesús, ¿cierto? Pero había algo especial en aquel pueblo de Israel. Había algo muy especial, y era que ellos, aún a pesar de su condición, a pesar de todo lo que estaban enfrentando, porque recuerden que uno de esos pueblos dominantes era el Imperio Romano y el Imperio Griego. El Imperio Romano traía mucha opresión y persecución. Era un imperio que tenía un ejército muy fuerte en aquella época, en la época de Jesús. Por eso eran los romanos los que decidían, los que tenían poder para decidir, eran los romanos.
Y aparte de eso, había otro imperio que era el imperio griego. Y el imperio griego se caracterizaba por ser politeísta. Ellos adoraban a otros dioses. Y todas estas cosas, de una u otra manera, directa o indirectamente, influenciaban al pueblo de Israel. Por eso, estas son las razones por las cuales a aquel pueblo le costó. No le fue fácil recibir a Jesús. Amén. Pero a pesar de esa condición, ellos tenían una esperanza y era que ellos reposaban en las promesas. En las promesas. Por eso muchos le preguntaban a Jesús: ¿eres tú el Mesías? ¿Y por qué le preguntaban esto? Porque había una promesa basada en diferentes profecías del Antiguo Testamento. Porque ya Moisés había escrito el Pentateuco, ya habían varios profetas que habían escrito varios libros, y en esta época el pueblo de Dios tenía acceso, aunque no era tan fácil el acceso como en estos días, pero ya tenían conocimiento de muchas cosas. Y muchas de estas profecías se dieron aún hasta 1500 años antes de Jesús. Se dieron antes. Por ejemplo, vamos a mirar algunas de estas profecías que hablan de la venida de Jesús, ¿cierto? Recuerden que estamos apenas analizando, es que hay tantas cosas, amados hermanos, que podemos hablar. Solamente estamos en el versículo 11 y miren todo lo que hemos podido hablar de este versículo. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo quiere que profundicemos. Por eso yo les doy un consejo a todos los que estudian la palabra de Dios. No se trata de cantidad, no se trata de decir, no, hoy yo voy a leer 5 capítulos, no se trata de cantidad, se trata de calidad. Aún como Dios nos llevaba a compartir en estos días con unos hermanitos, así sea 3 versículos que leamos en un día, pero bien leídos, bien estudiados, que podamos realmente hablar con el Espíritu Santo y le podamos decir qué quieres tú transmitirnos a través de estos versículos. Con eso es más que suficiente. Porque es necesario profundizar, meditar. Porque si nosotros leemos la palabra y como si fuera una carrera, va a ser muy difícil meditar en la palabra de Dios. Va a ser muy difícil. Y a veces Dios solamente utiliza un versículo para poder llevarnos a una meditación profunda, a una meditación como lo que Él quiere, con solo un versículo. Y a veces, aún más especial, con una sola palabra, y empieza uno a meditar. Entonces, si Dios te lleva a un versículo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nos llevara a Daniel capítulo 2, versículo 22, dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela. Y a uno se queda pensando, Él revela. Revelación, quita el velo, Él trae claridad, Él es la luz. Empieza uno no más con esa palabra y empieza uno a meditar. Entonces no hay afán, no tenemos que afanarnos. Tenemos que ser pacientes aún a leer la palabra de Dios, porque no se trata con cumplir simplemente un espacio, sino con conocer la profundidad del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Entonces, por eso es tan importante. Vamos a leer algunas de las profecías que se encuentran por acá. Es que es tan impresionante y tan profunda y tan poderosa. Todo el que crea en la palabra de Dios va a ver proezas y milagros, porque están creyendo en Jesús, están creyendo en el Espíritu Santo, están creyendo en Dios, en Dios. Por eso, si crees, vas a ver la gloria, y aún señales van a venir sobre ti. Vas a impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, impondrán las manos sobre los endemoniados y van a ser libres. Y eso es lo que Dios quiere, porque estas señales son las que siguen a los que creen. ¿A los que creen en qué? En la palabra, en Jesús, en el verbo, que era lo que Juan quería enfatizar en esta parte. Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Mírenlo solamente a Él. Solamente a Él. Amén. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a mirar por acá Génesis. Aquí encontramos una de las primeras profecías. Hay 300 profecías que se cumplieron a través de Jesús. 300 profecías. Entonces ya nos podemos dar cuenta del poder de la palabra de Dios. Ninguna de esas profecías falló, porque todos estos hombres fueron inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Algunas de las profecías, por ejemplo, las encontramos en Génesis
49:10, donde dice la palabra de Dios: pero tú, oh Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿cierto? Porque ¿quién es eterno? ¿Quién será el gobernante de Israel? Jesús. ¿Quién es el que nos gobierna a nosotros? Jesús. ¿Quién es el que tiene que ir adelante? ¿Quién es el que nos pastorea? Nuestro pastor por perfección. ¿Quién es? Jesús. Él es la luz. Y vemos esta parte en Génesis. Entonces vemos cómo aún desde Génesis, porque Génesis se escribió entre 1400 y 1500 años antes de Cristo. Entonces vemos cómo Dios es tan perfecto. Ya venía anunciándose. También vemos, por ejemplo, en Miqueas, ¿cierto? El profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice: por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cierto? Entonces la Virgen concebirá. Tal vez el Espíritu Santo en aquel tiempo, esto ocurrió 5 siglos antes de Jesús, 5 siglos antes de Cristo. Tal vez el Espíritu Santo le habló a Miqueas, le abrió los ojos espirituales y le dijo: mira lo que va a suceder, mira lo que va a pasar. Dios ha decidido usar una virgen para manifestar, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿quién es? Jesús. Él es Jesús. Tal vez el Espíritu Santo no estaba dentro de su voluntad revelarle a Miqueas el nombre ni de la Virgen, ¿cierto? Y tampoco el nombre exacto que se le iba a dar a Jesús en ese momento. Pero le dijo Emmanuel, porque Dios está con nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el Espíritu Santo revela como Él quiere, cuando Él quiere, ¿cierto? Porque Él es Dios. Y simplemente el Espíritu Santo le dijo a Miqueas: Dios va a usar una virgen y dará a luz un hijo, y este hijo va a representar lo que Emmanuel quiere decir, Dios con nosotros. Luego Isaías, más o menos de esa época también, de la época de Miqueas, dice en el capítulo 7, versículo 14, Isaías dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Y quién era el que decía: mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿Quién tiene esa autoridad? El príncipe de paz. ¿Quién tiene esa autoridad? El príncipe de paz tiene esa autoridad para decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, que Isaías está hablando de ¿quién? De Jesús. Y todo esto sucedió muchos años antes de que el Verbo se hiciera carne, de que Jesús, de que la palabra, porque Jesús es la palabra, se manifestara en la humanidad, se manifestara como hombre. Amén. Entonces vemos aquí como de diferentes maneras, a un Jeremías también, vemos Isaías, vemos Miqueas. Hay muchas cosas que podríamos hablar en cuanto a estas profecías, y muchas de estas profecías era lo que el pueblo esperaba. El pueblo de Israel en los tiempos de Jesús estaba esperando la manifestación y el cumplimiento de estas profecías, porque muchos decían: bueno, ¿cuándo llegará el Mesías? Estamos viviendo en oscuridad. A pesar de que la ley de Moisés ya se había manifestado, ya había mucha oscuridad en la tierra, ¿cierto? Ya sabemos que Israel venía de un proceso largo, ¿cierto? Primero fue esclavo de los egipcios, ¿cierto? Luego fue esclavo de Babilonia, tuvo persecución de los sirios. Bueno, muchas cosas sucedieron. Por eso ellos anhelaban este Mesías. ¿Y en qué esperaban ellos? En las promesas, en las profecías, ¿cierto? A pesar de que fueron influenciados, y por eso les costó que recibir a Jesús. Les costó recibir a Jesús. Amén.
Entonces vamos a ir comprendiendo cómo el Espíritu Santo nos va enseñando a través de este primer capítulo. Ya vamos 4 estudios diferentes de lo que es el Evangelio de Juan y apenas estamos terminando el primer capítulo. Entonces ya nos podemos ir dando cuenta de cuán profunda es la palabra de Dios. No sabemos cuánto nos va a tomar este estudio. El Espíritu Santo nos dijo, vamos a comenzar este estudio, pero no nos dijo cuándo vamos a terminar. Dependemos solamente del Espíritu de Dios y Él es el que nos está guiando en cada uno de estos estudios. Por eso es tan importante escuchar, ser oidores, pero también hacedores de lo que Dios nos está hablando, porque Dios quiere transmitirnos un conocimiento para que a través de ese conocimiento la luz de Cristo sea manifestada en nosotros. Amén. Otra de las cosas que también me sorprendió a través de este estudio es que Dios decidió en su soberanía que Jesús naciera en Nazaret. Y muchos dirán, sí, yo sé que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, ¿cierto? Dios decidió que él fuera judío, que Jesús fuera judío. Y aquí es donde muchos se preguntan, bueno, ¿pero por qué Dios decidió que Jesús fuera judío? Y nosotros entramos a analizar. Roma era un imperio de mucho poder. Grecia era un imperio de mucho poder. Y nosotros sabemos que hay algo que caracteriza a Dios. Porque Dios hubiera podido decir, no, yo quiero que Jesús sea romano. Y ahorita estaríamos nosotros diciendo, el pueblo escogido por Dios es Roma. ¿Cierto? No estaríamos diciendo que son los judíos. O si Dios hubiera decidido que Jesús naciera en Grecia, porque Él puede hacerlo todo, Él es soberano. Pero hay un propósito por el cual Él decidió que Jesús naciera siendo judío, que Jesús naciera en Nazaret. Y es porque la palabra de Dios dice que de lo vil y lo menospreciado Dios levanta para humillar a los sabios. Habían imperios muy fuertes, tanto en lo económico como en lo político, en lo religioso, en las creencias, ¿cierto? Pero los israelitas se veían más como campesinitos, como esos campesinitos sencillos, esos campesinitos que trabajaban, ¿cierto? Allí en el campo, una clase que no era tan fuerte, una clase de personas que no tenían tanto poder. Entonces Dios decidió que Jesús naciera en este pueblo, porque Dios siempre, una de las características de Dios, uno de los frutos del Espíritu es la humildad. Dios va muy de la mano de la humildad. No fue que Dios dijo, no, yo voy a escoger los judíos porque me gusta ese nombre, judío, Jesús de Nazaret, me gusta cómo suena. No, Jesús no lo escogió por eso. Jesús escogió ese pueblo porque el pueblo de Israel era ¿qué? Menospreciado. Por eso si tú te sientes menospreciado, si tú sientes que hay persecución contra ti, no te preocupes, porque yo te tengo buenas noticias. Jesús levanta de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y esto lo vemos desde la antigüedad, porque tenemos ese Dios que es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él no varía, no tiene sombra de variedad. Y eso es lo que es Jesús, eso es lo que es Dios. Eso es lo que es Dios. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿En qué parte de la Biblia dice que Nazaret y que los judíos eran menospreciados? Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 45 y 46. Juan capítulo 1, versículo 45 y 46 dicen lo siguiente. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿En dónde? En Génesis, que ya habíamos leído la profecía hace unos minutos atrás. De quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, y aquí vamos al análisis. ¿Qué le dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Entonces ya nos vamos dando cuenta de por qué Dios escogió Nazaret. Para mostrar su gracia,
para mostrar su poder. Porque cuando somos débiles, Él se hace fuerte. Él se hace fuerte. Por eso Dios escogió a Nazaret, ¿cierto? Entonces, si muchos tenían esta pregunta de ¿por qué Dios escogió a los judíos? ¿Por qué no escogió a España? ¿Por qué no escogió a Colombia? ¿Por qué no escogió a otros países? ¿Cierto? Entonces ya vamos comprendiendo por qué. ¿Por qué Dios escogió? Porque todo esto va conforme a su naturaleza. A su naturaleza. Amén. En esta época también había mucha persecución. Entonces estamos analizando de por qué Jesús vino a lo suyo. Acuérdense que es a lo suyo, no a los suyos, para que corrijamos esa parte si de pronto alguna vez lo hemos dicho de la manera incorrecta. Entonces Jesús vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Vino a cumplir su propósito, pero su mismo pueblo no le recibió. Y una de las cosas que también afectó fue la persecución de Roma. Pero aquí hay algo muy profundo en esta persecución que Roma ejerció sobre el pueblo de Dios. Y es que Dios, la palabra de Dios dice que Él cambia maldición en bendición. Toda esta persecución parecía que fuera una maldición, una maldición. Pero lo que estaba haciendo Dios fue que utilizó esta persecución y la transformó en bendición. ¿Y cómo la transformó en bendición? Porque por medio de esta persecución Dios sacudió al pueblo de Israel. Dios nos sacudió. Es como si nosotros estuviéramos en una zona de confort y Dios dice, yo no los quiero en una zona de confort. Y a veces la única manera que Dios encuentra es que haya persecución, que nos persigan, para que nosotros nos sacudamos y nosotros podamos avanzar. Entonces eso fue lo que Dios usó esa persecución para lograr la expansión de su palabra, para lograr esa expansión. El propósito del Imperio Romano era destruir, porque el enemigo, ese es el propósito del enemigo, de robar, matar y destruir. Pero el propósito de Dios era utilizar eso a favor del propósito y expandir la palabra, expandir todo lo que de pronto nosotros conocemos hoy día también como el cristianismo, expandirlo. Por eso el cristianismo empezó a tener un impacto muy fuerte en Roma y en Grecia, y cambió para siempre estos dos imperios. Cuando vino Jesús a través de sus discípulos y de sus apóstoles, hubo un impacto muy fuerte. Y a través de todos los instrumentos, porque también hubo algunos instrumentos que Dios usó. Cambió para siempre estos dos imperios en cuanto a la economía, la política, en cuanto a los ideales, las creencias que tenían. Y este cambio obviamente no fue de un día para otro. Este cambio tomó mucho tiempo. Entonces recuerden, por ejemplo, todo lo que hizo Pablo, ¿cierto? Porque Pablo caminó por toda Grecia llevando el evangelio, ¿cierto? Y nosotros entendemos en esta parte de por qué, por ejemplo, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, por qué cuando vamos a un estudio de una palabra en el diccionario dice que esa palabra viene del griego. Y ahí nosotros podemos comprender por qué. Y era porque los griegos, después de que fueron transformados, después de que tuvieron una conversión, después de dejar de adorar a Atenea, a la diosa Atenea, y que empezaron a adorar a Jesús, ellos tuvieron un impacto también en la palabra de Dios. Entonces Juan, por ejemplo, que estamos estudiando el Evangelio de Juan tuvo que no solamente predicarle a los israelitas, Juan tuvo que predicarle también a los griegos. Por eso Juan, Pablo y muchos de los instrumentos de Dios tuvieron que utilizar el griego. Porque imaginémonos por un segundo que tú tuvieras que predicarle a un alemán, ¿cierto? Si tú le predicas en tu idioma, en el español, el alemán no te va a entender. Entonces Juan tuvo que aprender también griego para poder expandir, para poder predicar. Y aquí nosotros entendemos qué tan importante es capacitarnos, porque nosotros también tenemos que salir de una religiosidad.
Cuando nos dicen, no, es que ustedes no tienen que estudiar, ustedes no tienen que salir adelante. Y resulta que Dios sí usó instrumentos y utilizó esas capacidades para poder aún ser útiles en el propósito. Algo muy parecido a lo que hizo con Esdras, ¿cierto? Porque Esdras tenía un conocimiento de edificación. Esdras tuvo que capacitarse para ese propósito. Y eso fue lo que Dios hizo también con Juan. Entonces Juan tuvo que compartir con los griegos, tuvo tal vez que comer con ellos, sentarse a la mesa con ellos, decirle, bueno, Jesús es esto, Jesús es la luz del mundo, este es Jesús. Y los griegos recibían todo eso porque Juan les hablaba en griego. Por eso el griego se convirtió en un idioma base de la Biblia. Un idioma base de la Biblia. Por eso es importante para todos estos estudios que estamos realizando que tengamos un diccionario, que miremos las palabras en griego, ¿cierto? En arameo, en hebreo. Por eso muchas personas y aún pastores en las naciones a veces se interesan por aprender hebreo también, porque aprendiendo hebreo se entienden muchas cosas de la palabra, mirando la raíz de la palabra, de dónde viene esa palabra, qué era lo que Jesús quería decir exactamente, qué era lo que Él quería decir exactamente. Amén. Entonces por eso estamos analizando esta parte. Vamos a terminar leyendo hasta el versículo número, vamos a leer hasta el versículo número 14. Vamos a leer hasta el versículo número 14, en el nombre poderoso de Jesús, de este primer capítulo de Juan. Recuerden que estamos analizando el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, y es importante que tomemos nota de todo eso. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Recuerden que hay varias versiones de la palabra. Ustedes pueden utilizar la versión que de pronto más se les facilite entender. Yo voy a leer la traducción en lenguaje actual en este momento. Vamos a leer desde el primer versículo para que podamos hacer un complemento de todo lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas en cuanto al Evangelio de Juan. Entonces dice la palabra de Dios: antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Hay otras versiones que dicen que el verbo, pero aquí ya habla directamente de la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya no sabemos que aquí está hablando de Jesús. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Está hablando de la naturaleza de Cristo, de Jesús, del Mesías, del ungido de ungidos. El número 5, versículo 5 dice: la luz alumbra en la oscuridad, que era lo que estábamos hablando al principio del estudio del día de hoy, y lo que el pastor Javier nos estaba hablando en el estudio hace 8 días. Entonces el versículo 5 dice: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. ¿Quién puede destruirla? Nada puede destruirla. El versículo número 6 dice: Dios envió a un hombre llamado Juan. Bueno, ahí ya empieza a hablar de Juan, para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegará a este mundo. Aquel que es la palabra está en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no le conoció. Entonces ya nos damos cuenta cómo aquí esta versión lo está manifestando sin salirse del contexto, lo está manifestando de una manera diferente y de pronto puede ser más comprensible para muchos. La palabra vino a vivir a este mundo, la palabra, pero su pueblo no la aceptó, ¿cierto? No aceptaron, que fue lo que estudiamos el día de hoy. Su palabra, su pueblo no la aceptó, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Es decir, que ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Aceptándola y creyéndola. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Es decir, que todos ustedes, si quieren ser hijos de Dios, ya Dios nos está dando la clave.
Tú eres hijo de Dios por voluntad divina, ¿cierto? No porque alguien te dijo, no, tú eres hijo de Dios, sino que eres hijo de Dios porque Jesús vino, porque Jesús está aquí. Si tú crees en Él, serán salvos tú y tu casa. Dice el versículo 14, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá por ahora. Hemos hecho mucho énfasis en el versículo 11, que recuerden que decía, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces vamos a hacer una oración para terminar. Espero que este estudio haya sido de gran fruto, de mucho beneficio para todos nosotros, porque ese es el propósito que Dios tiene a través del estudio de su palabra. Él quiere capacitarnos, Él quiere llevarnos más allá en su palabra, Él quiere que profundicemos, que tengamos un conocimiento exacto de lo que Él quiere para su pueblo en este tiempo. Entonces yo te doy las gracias por haberte unido a este estudio, por haberte unido a este proceso. Espero que hayas podido notar algo nuevo, que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Tal vez haya muchas cosas que el Espíritu Santo ya te ha enseñado, pero estoy seguro que hay muchas cosas también que el Espíritu Santo está trayendo nuevas a nosotros para que nosotros podamos avanzar en ese propósito. Nos vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, yo te doy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tuyo es el conocimiento, tuya es la luz, tú eres la luz. Gracias, mi Dios, porque tú nos das la oportunidad de entender que si nosotros accedemos a esa luz, mi Dios, Padre, accederemos también a la salvación y a la verdad. Por eso, mi Dios, gracias. Gracias, mi Dios, porque aún, mi Dios, en este mundo, Padre Santo, hay un pueblo, hay unos hijos y unas hijas interesados, hay unos hijos y unas hijas dispuestos a aprender, mi Dios, lo que tú quieres impartir. Por eso, mi Dios, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que a todos aquellos, mi Dios, que tienen esa disposición de leer tu palabra día tras día, Padre Santo, que tú traigas esa revelación. Padre Santo, que así sea, mi Dios, una sola palabra, como tú, mi Dios, me has enseñado. Padre, que tú, mi Dios, nos lleves, Padre Santo, a meditar en esa palabra. Que cuando tú, mi Dios, nos enseñas, Padre Santo, del perdón, del amor, de la misericordia, de la humildad, de la mansedumbre, de cada uno de tus frutos, de tus características, de tus atributos, de tu naturaleza, mi Dios, que podamos meditar de quién verdaderamente eres tú, de que podamos conocerte, mi Dios, y que podamos, mi Dios Padre Santo, reconocer quién eres tú, para que a través de ese reconocimiento, mi Dios, podamos no solamente escucharte, sino también recibirte y seguirte. No queremos, mi Dios, que aquella historia, mi Dios, se repita en nosotros. Padre Santo, en este tiempo queremos, mi Dios, que la palabra sea recibida, que tu Espíritu sea recibido, para que podamos decir, a lo suyo vino y los suyos sí le recibieron. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén.